Vamos a hablar entonces del manejo de descontrol de glucosa durante el COVID-19. A manera de introducción vamos a explicar, COVID es la enfermedad, es cuando ya tenemos signos o síntomas derivados de la infección del virus. El virus que causa el COVID se llama SARS-CoV-2, ¿ok? Entonces el nombre del virus adecuado o correcto es SARS-CoV-2 y la enfermedad cuando el paciente ya padece los síntomas es COVID-19. Su cuadro más importante es neumonía, que neumonía pues la afección a los pulmones, ¿ok? Entonces, entre diabetes y diabetes es una de las comorbilidades o uno de los factores de riesgo, por no decir el más importante o el que más riesgo le da a los pacientes que contraen COVID de desarrollar un cuadro más severo. Pero no solo eso, también los pacientes con diabetes cuando no tienen un adecuado control tienen un mayor riesgo de contagio. Ahorita, un poquito más adelante en la plática, hablaremos de a qué me refiero con mayor riesgo de contagio y por qué, ¿okay? Y por sí solo el COVID puede generar mayor alteración en el nivel de glucosa. Entonces ahí podemos decir que se forma este círculo vicioso, ¿no? Por un lado, tener diabetes nos da más riesgo de tener COVID y tener COVID-19 genera riesgo de tener elevaciones de glucosa. De hecho, hay pacientes que no se conocían con diabetes y que debutan después de una enfermedad de COVID-19. Esto no quiere decir como sea que COVID sea el responsable total de una aparición de novo o una aparición de nuevo de una diabetes, solamente que quizá destaca o es la gota que derrama el vaso en esos pacientes que ya traen pues años y años de alteraciones del metabolismo de la glucosa que quizá previamente no se habían expresado. Entonces, ¿qué implicación tiene COVID-19 en diabetes? El COVID-19 por sí solo, y ahorita vamos a ver un esquema que ejemplifica esto, tiene la capacidad de aumentar la resistencia a la insulina. Ya hemos platicado previamente que la resistencia a la insulina es lo que ocurre primero cuando empieza a haber alteraciones en la glucosa y que termina por causar la diabetes. ¿De acuerdo? Entonces el propio COVID empeora esta resistencia a la insulina, recordando por ahí un poco que la insulina es la responsable de llevar esa glucosa que está presente a la sangre a diferentes órganos para que en los órganos sea aprovechada como fuente de energía. Cuando hay resistencia a la insulina, pues hay un poco de incapacidad o mucha incapacidad de esta hormona para llevar la glucosa hacia donde queremos que llegue. ¿De acuerdo? El empeoramiento de la secreción de insulina, que también ya previamente, más que nada los asistentes que tenemos actualmente que ya llevan meses con nosotros y ya han estado entrando a diversos talleres, recordarán que por ahí hablábamos que lo que detona o lo que culmina y hace que se desarrolle una glucosa elevada que se llama diabetes es que la secreción de insulina por parte de nuestro páncreas empieza a fracasar, ¿no? Entonces aquí también tiene intervención el COVID. El propio virus tiene la capacidad de empeorar la secreción de insulina que tenemos, ¿okay? Y aparte el propio COVID genera la necesidad de ajustar tratamiento, o sea, causa un descontrol de glucosa aunado a estas dos situaciones que comenté al principio, un aumento en la resistencia a la insulina y un empeoramiento de la secreción de insulina, ¿de acuerdo? El segundo punto por el cual se requiere un ajuste en el tratamiento en la glucosa debido a que suele causar descontrol es el uso de esteroides. El uso de esteroides que, ejemplificando o hablando puntualmente de la dexametasona, que es el medicamento que suele ser usado para COVID como un mecanismo o como una medida de intentar contener esta grave inflamación que ocasiona el propio virus. Seguramente muchos de ustedes aquí, si alguna vez han tenido COVID o algún familiar han tenido COVID, algunos por ahí habrán recibido unas inyecciones de dexametasona o bien pastillas de algo que se llama prednisona como manejo para COVID. Este medicamento no tiene ninguna capacidad de contener al virus, simplemente lo que hace es evitar que el virus inflame demasiado los pulmones, es decir, contener la inflamación que puede ocasionar el virus en los pulmones y
en algunos pacientes que necesitan oxígeno porque la saturación baja por debajo del 90%, pues les ayuda bastante y es uno de los pocos medicamentos que ha demostrado que tiene uso y es útil usar en COVID, solamente en los casos que se requiere oxígeno, no en el 100% de los casos y mucho menos en los cuadros leves de síndrome gripal asociado a COVID. Perfecto. ¿Por qué alguien con diabetes tiene mayor riesgo de contagiarse y de que le vaya peor teniendo COVID? La primera razón es porque tener niveles elevados de glucosa por un largo periodo de tiempo y las comorbilidades, es decir, las otras enfermedades presentes comúnmente en un paciente con diabetes, alteran nuestra respuesta inmune. ¿Qué es nuestra respuesta inmune? Nuestro sistema de defensa. Tenemos muchas componentes del sistema de defensa y varios de ellos son afectados por COVID. Por ejemplo, una de las situaciones que por ahí se afecta con diabetes es nuestra primera línea de defensa, que se llama innata. Quiere decir todas aquellas células que responden en una primera instancia, todas las defensas que responden en una primera instancia cuando algo extraño entra a nuestro cuerpo, como una bacteria o como un virus, como podría ser el del COVID-19. ¿Okay? Mayor riesgo de cuadro grave. ¿Por qué sucede esto de que los pacientes puedan tener mayor riesgo de cuadro grave? Porque estos pacientes pueden tener mayor capacidad para desarrollar inflamación. O sea, pacientes con diabetes y sobre todo si hay sobrepeso, obesidad, suelen hacer respuestas inflamatorias más graves, o sea, liberar muchas sustancias que causan inflamación y esto por consiguiente va a tener repercusión en diferentes sistemas. Hablando puntualmente de COVID, la inflamación que sucede después de la neumonía, por decir algo, en los pulmones, es parte de lo que ocasiona la gran incapacidad que pueden llegar a tener algunos pacientes en cuanto a la dificultad para respirar y que se manifiesta como una desaturación o una disminución del oxígeno en la sangre, ¿de acuerdo? Y lo que ya había estado comentando, los efectos adversos del medicamento. Tanto medicamentos usados para diabetes, algunos no son aptos para usar cuando el paciente ya tiene COVID y ya está internado. Algunos podemos usarlos cuando el COVID es leve y algunos de plano hay que evitarlos. Ahorita vamos a hablar cuál medicamento pertenece a cada grupo. Entonces, ¿qué es lo que hace el COVID? Esta gráfica ya la he platicado en diferentes ocasiones. Otra vez hablando de que la forma esférica o tubular que tiene en la mitad de su pantalla de color rojo representa la sangre, los puntos blancos representan la glucosa, ¿sí? Y por fuera de la sangre o lejos la sangre, que realmente aquí hay conexiones entre cada órgano, están todos los órganos y tejidos como músculo, hígado, cerebro, corazón, ¿de acuerdo? Entonces recordemos que la glucosa aquí en la sangre no nos sirve de nada, o realmente lo único que hace ahí es ser transportada para que pueda llegar al cerebro y ser fuente de energía, corazón, y ayudarlo a funcionar siendo fuerte de energía, al músculo y ayudándolo a que se contraiga y sea usado como fuente de energía, ¿okay? Entonces, ¿qué es lo que hace COVID? Ataca aquí en dos situaciones. La primera, resistencia a la insulina, que es esta barrita lo ejemplifica por ahí. O sea, la insulina ya no es tan capaz de mediar este transporte o de llevar esta glucosa hasta el órgano porque ocasiona alteraciones, digamos, en la puerta o en el transportador de entrada de la glucosa mediado por insulina. ¿Okay? Y la segunda era lo otro que platicábamos. La insulina también suele estar disminuida o impactada a causa de COVID. Tu micrófono se apagó, Bernardo. ¿Qué? No, Bernardo. Bernardo, tu micrófono se apagó. Sí, yo tampoco escucho nada. Permítanos un segundo, por favor. Ya regresé, no sé quién,
por ahí por error le habrán picado mi micrófono y se desconectó. ¿En dónde me quedé? Miriam, ¿hasta dónde me escucharon más o menos? Estabas volviendo a explicar el gráfico. Ah, ok. Ok, ya no le piquen a mi micrófono, por favor. Ahí va. Bien, entonces aquí estábamos explicando lo del gráfico, y entonces tenemos que el COVID disminuye la producción de insulina y también aumenta la resistencia a la acción de esta insulina, lo que culmina con elevación en el nivel de glucosa. ¿Okay? Aquí, en esta gráfica vamos a platicar qué hace este esteroide que les platiqué inicialmente, que es un medicamento que solemos usar para cuadros graves de COVID porque mejora la saturación o disminuye la progresión de la incapacidad para que lleve este intercambio gaseoso que ocurre en los pulmones y puedas generar que el paciente no requiera oxígeno que inicialmente requirió o que no llegue quizá a un cuadro grave de requerir intubación. ¿Okay? Estos medicamentos, paréntesis, dexametasona, prednisona, metilprednisona, son medicamentos pues que ya tienen bastante años de uso, suelen ser usados para diferentes enfermedades, una de ellas las reumatológicas como las autoinmunes, hablando de artritis reumatoide, lupus, suelen ser usados también para trastornos en la piel, ¿sí? Como mediante cremas o algún el uso que se le da es como un antiinflamatorio, ¿no? Es un antiinflamatorio de alta potencia, mucho más eficaz para mediar la inflamación o para disminuir la inflamación que los medicamentos comúnmente usados como naproxeno, ibuprofeno, ketorolaco, pero tienen varios efectos adversos, por eso debe ser usados solo bajo la prescripción y vigilados en el retiro del medicamento cuando ya se ha usado por un largo periodo de tiempo, porque retirarlo de golpe cuando se ha usado por lo menos de 3 a 4 semanas, pues sí puede traer consecuencias en el paciente, ¿de acuerdo? Desafortunadamente acceder a ellos es muy fácil, en cualquier farmacia se vende sin prescripción y es cuando empiezan a aparecer algunos efectos adversos que no son cuidados. Pero bueno, regresando al tema de diabetes y glucosa, estos medicamentos, aparte de lo que ya comentamos que hacía COVID, traen también otra situación en el paciente con diabetes que ocasiona su descontrol. La primera es que causan un aumento en la producción de glucosa en el hígado. El hígado es capaz de mantenernos durante la noche cuando dormimos con niveles de glucosa normales a través de la producción de glucosa. No sé si se han puesto a pensar por qué no se nos baja la glucosa en la noche, sino si pasamos 8 a 10 horas sin comer nada. Bueno, esto es porque tenemos hígado y el hígado es capaz de producir glucosa durante toda la noche, ¿sí? Y tiene la capacidad de hacerlo hasta el 80%. El otro 20% le corresponde a los riñones. ¿Okay? Y uno de los efectos adversos de estos medicamentos es que hacen que el hígado empiece a producir glucosa sin control. La otra situación es también acompañando al COVID, la dexametasona o estos medicamentos tienen también mucha capacidad para disminuir la producción de insulina. ¿Okay? Otra de las situaciones es que se aumenta la producción de otra hormona llamada glucagón que también es del páncreas y que tiene como efecto aumentar el nivel de glucosa. ¿De acuerdo? Otra de las situaciones que puede ocasionar estos medicamentos es la disminución de la captación muscular por la glucosa. Es decir, ¿se acuerdan? Hace rato platicaba que la glucosa es principal fuente de energía en diferentes órganos. Bueno, en el músculo puede ser disminuida la absorción del músculo por la glucosa asociada al uso de dexametasona. Es decir, la glucosa es menos probable que llegue al músculo, que pueda ser como fuente de energía y se empieza a quedar a la sangre. ¿Okay? Y ya por último, en la grasa también tiene una gran capacidad para aumentar algo que se llama lipólisis. Lipólisis quiere decir el metabolismo de los lípidos, destruir lípidos que pueden ser transformados si llegan al hígado a un proceso de elevación de glucosa. ¿Okay? Bien, vamos a continuar entonces. En cuanto al tratamiento, ¿cómo debe ser manejado un paciente que tenga COVID y que aparte tenga diabetes? Lo primero que hay que voltear a ver pues, es el descontrol en la glucosa, ¿no? Valorar según el cuadro
leve, moderado, severo, hospitalizado, que tenga el paciente, qué tan probable es que vaya a tener un descontrol o si ya lo está teniendo en este momento. ¿Okay? En algunos pacientes con un cuadro leve, como la mayoría de ellos, puede continuarse los medicamentos orales que se usan para diabetes. Ahorita vamos a hablar de eso puntualmente, cuáles sí, cuáles no. En un cuadro grave se requiere cambiar a insulina. Esto es muy frecuente. Ahorita vamos a ver cuáles son las pautas que tomamos en cuenta al momento de decidir si vamos a cambiar o no a usar insulina, ¿okay? Y la otra es considerar los efectos secundarios. Quiere decir esto que, pues, el uso del esteroide, como ya venimos comentando, puede tener como efecto secundario no solo el descontrol de la glucosa, también la elevación de la presión arterial. ¿Okay? Tratamiento dirigido a COVID, pues realmente ahorita no hay ningún antiviral que pueda combatir al virus. ¿Okay? Y no hay ningún sustento en usar los antibióticos. ¿Okay? Mejorar las condiciones generales. Hay que dar medicamentos para la fiebre, para el malestar general, dolor de cabeza, aporte de oxígeno solamente en quien lo requiera. Así como todo lo que se dice, la dosis hace el veneno, un suplemento de oxígeno sin requerirlo también puede tener implicaciones en las vías respiratorias y en el pulmón. Por eso el aporte de oxígeno solo debe ser valorado en pacientes que tengan una saturación por debajo de 90 y siempre por la valoración y el criterio de un médico, ya que haya enfermedades a largo plazo del pulmón como el EPOC, ¿sí? Enfermedad que sucede cuando hay una larga exposición a humo de leña o a tabaquismo, que por la propia enfermedad ya la saturación es abajo de 90 y no necesariamente requieren oxígeno. Al contrario, en esos pacientes el oxígeno puede causar efectos adversos. Entonces el oxígeno solamente es para quien lo requiere. ¿Okay? Y por último, los medicamentos dirigidos a controlar la inflamación. El más usado, como ya comentamos en repetidas ocasiones, la dexametasona. Hay por ahí algunos medicamentos biológicos de reciente fabricación que están funcionando bastante bien, pero el costo de adquisición es bastante caro. ¿Okay? Entonces, esto es hablando de medicamentos de diabetes, cómo usarlos en un tema de COVID. En la primera columna tenemos, no hay infección por COVID, pero hay un riesgo de contagio. Como ahorita todos estamos en riesgo de contagio, es decir, hay una pandemia, están habiendo casos en aumento y estamos pues todos en riesgo de contagio. ¿Qué recomendamos? Aquí prácticamente todos los medicamentos están recomendados, desde la insulina, medicamentos como la sitagliptina, linagliptina, Trayenta, Januvia, que algunos usan, la propia metformina, cualquier medicamento GLP-1 inyectado, que es pocos pacientes quienes lo tienen, la pioglitazona, la ascarbosa. Todos estos medicamentos suelen ser recomendados. ¿Con cuáles hay que tener precaución en un ambiente de riesgo de contagio? Con medicamentos que aumentan la producción de insulina, como algunos de ustedes tienen por ahí glimepirida o han usado glibenclamida. Estos tipos de medicamentos tienen como efecto secundario, si ya los han usado, probablemente han tenido por ahí algún evento de hipoglucemia o glucosa baja. ¿Qué usar cuando el COVID sea leve? Sigue siendo recomendado. Por leve me refiero a un cuadro respiratorio, medio gripa, tos, un poco de fiebre, malestar general, pero no tengo falta de aire, me siento cansado por la fiebre, pero mi saturación se encuentra bastante bien. Ese es un cuadro leve. Suele ser y debe ser manejado en casa, ¿sí? Para evitar la exposición a mayor cantidad de virus o bacterias en el hospital. Y el uso recomendado ahí es usar insulina, usar inhibidores de FP4 que son linagliptina, Trayenta, Januvia, metformina y los inyectables. ¿Con cuáles ya hay que empezar a tener precaución? El mismo, glimepirida, glibenclamida, la pioglitazona. ¿Por qué la pioglitazona? Porque en algunos pacientes la pioglitazona puede empeorar en los que ya tengan algún proceso de insuficiencia cardíaca y el cuadro de COVID leve toma más relevancia. Y el otro es, en el cual hay que tener precaución, medicamentos que son bastante buenos, son bastante eficaces y nos brindan más beneficio que el puro control de la glucosa, como los medicamentos que funcionan en el riñón, de estos llamados dapaglifosina, Foxiga, Invokana, Jardiance. Son medicamentos muy buenos, pero que, como ya lo hemos comentado en la consulta, quienes lo usan, funcionan a través de eliminar glucosa por la orina. Y esto hace que se pierda un poquito más de líquido por la orina, que en estos casos ya hay que empezar a cuidar porque
que puede desencadenar por ahí una deshidratación en un paciente con un cuadro de COVID. Hay que tener precaución, no quiere decir no los usemos, solo vigilar que no haya síntomas asociados a deshidratación. Ya pasando a lo siguiente, ¿qué es recomendado en paciente que ya está hospitalizado? Aquí ya ustedes pues no tendrían como que mucha decisión en qué tomar, sí que no, ya están a cargo de un médico que está pasándoles visita, dándoles las indicaciones, pero lo vamos a comentar. ¿Qué es lo recomendado? Continuar la insulina, lo mismo Trayenta, sitagliptina, Januvia, metformina y los inyectables, los análogos de GLP-1 como liraglutide, semaglutide. Precaución, riesgo de hipoglucemia con los mismos, ¿no? La glibenclamida, glimepirida, no recomendado, es decir, no debe de usarse. Ya dentro de hospitalización, la Forxiga, como la dapagliflozina, el Jardiance, empagliflozina, Invocar. ¿Por qué? Porque aquí ya hay mayor riesgo de deshidratación asociados a los medicamentos y también no recomendado o no usar la pioglitazona por el riesgo de desencadenar o agravar una insuficiencia cardíaca. Ya en el hospitalizado grave prácticamente debe ser manejado con insulina. Por hospitalizado grave nos referimos a pacientes con alto requerimiento de oxígeno o intubados. Por lo general son manejados con insulina. Januvia es seguro usarlo en este ambiente, pero pues pacientes intubados se prefiere mucho más, por mucho, la insulina. Precaución al usar metformina, algunos otros medicamentos como ascarbosa, los inyectables, no recomendado, pues la glimepirida, glibenclamida pueden ocasionar una glucosa muy grave que suele ser común y tienen más riesgo cuando el hospitalizado está grave, o los medicamentos como la Forxiga, dapagliflozina, Jardiance que ya hemos estado comentando. ¿Okay? Pasando un poco a la insulina, porque ya comentamos que es el mejor o el medicamento que realmente está aceptado en todos los 4 estadios que puede haber en COVID. Vamos a platicar por qué es el medicamento que debemos usar cuando hay un descontrol asociado a los esteroides, como la dexametasona. Pero vamos a hacer un poquito de introducción. ¿Qué tipos de insulina hay? Hay, en términos generales, 3 tipos de insulina: rápida, intermedia y prolongada, como su nombre lo indica. Tiene que ver con cuánto dura en la sangre después de aplicarlo de forma subcutánea, ¿de acuerdo? De la de acción rápida tiene como objetivo que no se eleve la glucosa después de los alimentos, entonces va inyectada antes de cada alimento. Los hay de 4 tipos: la regular, que fue la primera insulina en existir, la Lispro, Aspart, Glulicina, estas 3 ya un poquito más modificadas para tener menos riesgo de hipoglucemia y durar menos que la regular. La acción intermedia, que tiene como objetivo cuidar las glucosas antes de los alimentos y la glucosa de ayuno, esta viene de la regular, es la segunda insulina que se produjo. Y ya por último tenemos las de acción prolongada, ¿no? Que son digamos, lo que viene a sustituir ya la intermedia o NPH como una medida para cuidar la glucosa en el ayuno, durante la noche o antes de los alimentos, y los hay de 3 tipos, ¿no? La glargina, de Gludec, de Temir. Por mucho, por cuestión de costos, glargina es la más utilizada. Okay. Entonces, ¿cómo debemos de manejar a alguien que tiene esteroides? Por ejemplo, doctor, me dio COVID, fui con el médico y me recetó inyecciones de dexametasona. Seguramente ya han escuchado esta historia. Entonces, ¿cómo debemos de usar los esteroides y cómo debemos de responder? Por ejemplo, tenemos un paciente, independientemente si usa o no usa, hay por ahí un micrófono prendido, escucha mucho ruido. ¿Pueden ayudar a apagarlo, por favor? Gracias. Entonces, independientemente si el paciente es o no diabético, puede requerir en algunas ocasiones el uso de insulina, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos, ya tengo COVID, me pusieron dexametasona, pero no tengo diabetes y empiezo con glucosas elevados, podemos usar una dosis pequeña de 5 unidades de insulina. ¿Okay? Ya tengo COVID, me pusieron dexametasona, pero sí tengo diabetes, pero solo tomaba metformina y ahora mi glucosa anda en 250, podemos iniciar una dosis un poquito más alta, sigue siendo una dosis baja, pero ya con un paciente que se conoce con diabetes ya hay que empezar de 10 para arriba. 5 son para los pacientes que no suelen usar insulina. Estas dosis pueden ser insulina intermedia o insulina de acción prolongada como la glargina, ¿de acuerdo?
Entonces, ya soy un paciente que usa insulina, ¿sí? Pero me pusieron dexametasona y me descontrolé. Bueno, esto aquí va entrando, ¿qué tanto descontrol? Aquí me equivoqué, es arriba de 180. Mi glucosa en la mañana, doctor, se fue de 120 a 180 porque me empezaron a poner la dexametasona o tengo COVID. ¿Okay? ¿Qué hay que hacer? Subir 25% de la dosis. Ahí traigo unos ejemplos ahorita para que veamos cómo se hace el cálculo, pero es útil que más o menos sepan cómo hacer este tipo de cosas. ¿Okay? Doctor, mi glucosa anda en 320 después de la dexametasona y previamente yo estaba bien controlada con insulina glargina de 20 unidades. Hay que subirle el 50% de la dosis, ¿de acuerdo? Y el ejemplo 1 es el siguiente, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un paciente que tiene COVID positivo, desafortunadamente empezó a desaturar, su saturación en la sangre llegó hasta 84 y actualmente o previamente estaba muy bien controlado con solo 30 unidades de insulina glargina, una sola aplicación al día. Por la saturación de forma adecuada se inició oxígeno y se inició la aplicación de dexametasona 8 miligramos, ¿de acuerdo? ¿Qué hay que hacer? El paciente empieza a tener glucosa arriba de 200, ¿ok? Y tiene dudas si hay que ajustar a la insulina, ¿de acuerdo? Entonces vamos. Nueva dosis. ¿Cómo va a quedar la nueva dosis? Ya dijimos que si es un descontrol por arriba de 180 hay que subir el 25%. Entonces quedaría 30 unidades por 0.25, que es lo que representa el 25%, me da 7.5. Estas 7.5 te las voy a agregar a mi dosis previa. Entonces lo que voy a aumentar es el 25% y el 25% de mi dosis, según este cálculo, es 7.5%. Mi nueva dosis de insulina glargina quedaría en 37.5. Como es difícil calcularle en las jeringas actuales 37.5, pasamos a 38 unidades, ¿de acuerdo? Ejemplo número 2. Doctor, COVID positivo, saturación de 80%. Yo antes usaba insulina intermedia, insulina NPH, me ponía 20 y 10, y ahorita me tuvieron que poner oxígeno y dexametasona porque la saturación ya estaba bajando por debajo del 80%. Pero al otro día amanecí en 310. Entonces, recordando un poquito lo que habíamos platicado, arriba de 300 nos toca un 50% en el ajuste de la dosis, ¿ok? Entonces quedaríamos, ¿cómo haríamos el cálculo? Sumamos el total de dosis que tenemos en el día, doctor, 20 y 10 en la noche, son 30 al día, por el 50%. Entonces el cálculo quedaría así: 30 por 0.5 queda en 15 unidades. 15 unidades es lo que yo tengo que agregar a mi dosis de la y a la dosis de la noche. Entonces, si mi dosis total eran 30 y con el ajuste, porque estoy muy descontrolado, me tocan 15 más, esas ya son 45 y las tengo que distribuir de forma apropiada entre la mañana y la noche. ¿Okay? Entonces quedarían, son 15, 2/3 partes pasamos en la mañana, que 2/3 partes serían 10 unidades, ¿sí? Un aproximado, y la otra 5 unidades, entonces quedan 15, ¿ok? Usando la misma proporción. Eso ya, por eso es un poco más difícil para el paciente ajustarse usando insulina intermedia. Insulina glargina es una sola dosis al día en la mayoría de las ocasiones y es más fácil de hacer el ajuste, ¿okay? Pero esos son los ejemplos, eso es lo que es como debemos de adaptarnos al descontrol ocasionado por diferentes medicamentos.